Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la tutoría número 4 de la materia de psicopedagogía en la enseñanza de la matemática. Es un gusto que de nuevo estén acompañándome, ¿verdad?, en esta tutoría para poder compartir entre todos el material, que se les quiten las dudas, ¿verdad?, poder apoyarles en todo lo que se pueda y que así que puedan salir muy bien y exitosamente al final en esta materia. Entonces, para comenzar, quería recordarles la actividad que tienen de con respecto a la unidad 4, que es la entrega de la infografía, ¿sí? Al final de la tutoría lo voy a volver a recordar por si algunos de sus otros compañeros se incluyen más tardecito. Entonces, recordarles que la fecha de entrega de la infografía es el 9 de noviembre. Y aclararles, ¿verdad?, que esa infografía es como un afiche, ¿verdad? Un afiche de información. Y ese afiche es sobre lo que es la diversidad en el aula y también deben de incluir lo de las inteligencias múltiples. Todos esos materiales están en la unidad 3, pero donde ustedes deben de entregar lo que es la infografía está en la unidad 4, o sea, para que no se vayan a confundir. Todo el material para hacer la infografía es de la unidad 3, pero el link donde a donde van a enviar ustedes su tarea está en la unidad 4. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre eso de la infografía. También, si ustedes se meten, ahí les va a aparecer en la entrada de la infografía, y les aparece la rúbrica también para que vean y ustedes tomen en cuenta todos los aspectos que yo voy a tomar en cuenta a la hora de calificar, ¿verdad? Entonces, ahí está un programa en el que lo tienen que hacer, lo descargan como imagen y pueden enviarlo así como imagen. No es necesario que lo pongan en Word ni nada. Pero si tienen problemas para poder subirlo en la plataforma, péganlo en un documento Word y me lo envían. Y hasta ahí, ¿verdad? No tienen que ponerle nada de introducción y todas las otras cosas que se piden. Ahorita no. Entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la tarea de la infografía, que es lo que tienen Entonces, más presente. Sí, dígame. licenciada, no va a llevar portada nada para identificarlos, ¿o sí? Tiene que llevar portada. Fíjense que Perdón. le pueden poner la portada si quieren, pero de todos modos yo sé que son ustedes porque lo han enviado. Como lo han enviado de su nombre, ¿verdad? Entonces ahí yo sé que es la de ustedes, pero si quieren le pueden Solo agregar. sería, Ajá. O solo sea, sería una página, por decirlo así, va. sí, exactamente. Y si quieren enviar, no en documento Word, sino que lo quieren enviar en PNG de un solo, en imagen, también lo pueden hacer, sin portada ni nada. Pueden descargar la imagen y enviarla de un solo, pero a veces la plataforma no acepta eso. Entonces, por si tienen problemas, es que les digo yo que lo hagan lo peguen en un documento Word, ¿verdad? Pero ahí ustedes verán cómo les sale mejor enviarla. Entonces, sí, gracias. No sé si alguien Yo más tengo tiene una algo. consulta, licenciada. Dígame. Por casualidad, porque con los otros licenciados así hemos trabajado, estamos trabajando, podríamos mandarle a usted el ejemplo de cómo va nuestro trabajo para que usted nos diera algún, nos dijera, bueno, si va bien o si va mal o algo por el estilo. Podemos hacer eso. Fíjese que eso lo hablamos con el coordinador y él nos decía que las tareas, si no nos las pueden enviar antes, porque eso lo vamos a hacer, lo vamos a calificar ya cuando ustedes nos la entreguen. Sí me pueden preguntar, mire, me la pueden enviar y decirme, tengo una duda en esto, licenciada. Así, ahí sí. Entonces yo ya le puedo decir, no, no está bien, o sí, así como lo ha hecho, está correcto. Pero me tienen que decir dudas específicas, porque si no es como que lo estuviera revisando desde antes y él nos decía que eso sí no se podía. No sé si, Ajá, por ejemplo, puedo decirle, el tema tal, estará bien así, como lo he puesto, o lo tengo que redactar de otra forma. Eso sí. ajá, pero tienes que hacerme preguntas específicas, cabal, ahí sí, Va. Solo sí. esa era mi duda, licenciada. Bueno, no sé si Gracias. alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y como les digo, al final les voy a recordar y me pueden preguntar también. No sé si alguien más tiene alguna otra duda sobre la infografía. No se les olvide, ¿verdad? Es para el 9 de noviembre, es decir, para esta semana que viene ya, así que tienen que ponerse ya a hacerlo. Y son de los temas de la unidad 3. Para enviarlo está en la unidad 4. Bueno, entonces
vamos a dar ya inicio a lo que es en sí ya el tema de la unidad 4. Y pues en esta tutoría 4, en la unidad 4, consiste en lo que es el aprendizaje guiado, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver en esta tutoría. No sé si alguien leyó el material y tiene alguna duda acerca y quiere dar una opinión antes de comenzar. Si no, pues damos inicio. Creo que no, entonces vamos a dar inicio. Entonces vamos a hablar del aprendizaje guiado, dijimos. Entonces tenemos que día a día los estudios sobre el aprendizaje humano y cómo se puede potenciar este con la ayuda de los y las docentes, o sea, los maestros, ¿verdad? Va tomando más auge, ya que se ha pasado de una concepción del aprendizaje como transmisión de conocimientos a una construcción de los mismos propiamente personal. ¿Qué está diciendo? Que eso del aprendizaje guiado no quiere decir que yo voy a venir como guía a transmitir conocimiento, ¿verdad? Sino que yo como voy a guiar a la persona, ¿para qué? Para que él vaya formando sus propios conocimientos. ¿Por qué? Porque esto es más significativo para el estudiante. Y a la vez pasada en otras tutorías hemos hablado del aprendizaje significativo, ¿verdad? Eso se guarda. Lo que no es significativo, el estudiante lo aprende en el instante y luego lo desecha, ¿verdad? Entonces, por eso es que ahora lo que se busca es que cada estudiante vaya formando su propio aprendizaje. Entonces, tenemos que además, los docentes ya no son vistos como el único que puede propiciar el aprendizaje. También están los padres, la cultura, los artefactos que ésta proporcione a la persona como recursos didácticos. Todo esto contribuye a un proceso de reestructuración del conocimiento matemático. Es decir, que todo lo que está alrededor de la persona que está aprendiendo, eso influye, ¿verdad?, en el aprendizaje de la persona. No es solo el maestro. Entonces, ahora vamos a hablar de un término que es potencial de aprendizaje. Se tiene que, a partir de la noción de zona de desarrollo próximo, diversos autores han investigado acerca de la evaluación potencial de aprendizaje, estimando o valorando las funciones intelectuales que se encuentran en estado embrionario y que gracias a procesos de interacción con otros, como las experiencias de aprendizaje mediado, pueden convertirse en logros evolutivos en capacidades reales, ¿verdad? Lo que es la zona de desarrollo próximo ya vamos a definirla, no se preocupen. Entonces tenemos que, según un personaje que se llama Marín, estos estudios ofrecen implicancias de interés para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje y para diseñar estrategias de intervención orientadas a favorecer el desarrollo cognitivo de los y las estudiantes en la materia de matemática, ¿verdad? Entonces siempre se han estado haciendo estudios, ¿para qué? Para ver cómo se puede hacer para que el estudiante aprenda de una manera más sencilla, es lo que siempre se ha buscado. Entonces aparece un personaje importante, que es Feuerstein. Dice que él concibe el organismo humano como un sistema abierto, cuya estructura cognitiva puede ser modificada bajo condiciones específicas de intervención. Entonces este personaje decía que el ser humano está siempre abierto, ¿verdad? ¿Abierto a qué? A cambios y se le puede hacer cambiar o aprender, todo dependiendo de cómo sea la intervención que se le dé. Entonces, aquí aparece el término de modificabilidad. Dice que la modificabilidad se convierte para este autor en un criterio de la verdadera capacidad del individuo. O sea que para Feuerstein, el que la persona sea capaz de modificarse, o sea, no estar fijo, sino que está cambiando, es una gran capacidad que tiene, ¿verdad? Y es lo que le ayuda y lo que le va a poder ayudar grandemente para lo que es el aprendizaje. Luego aparece un personaje que se llama Prieto, que él señala que el modelo de este autor se le puede denominar de modificabilidad estructural cognitiva, ¿sí? Entonces, este personaje Prieto nada más le da un nombre a lo que es lo que Feuerstein estaba proponiendo, ¿verdad? Entonces le dice que se llama de modificabilidad estructural cognitiva. Entonces se dice que
El método plantea que para la valoración es estructural funcional. Primero, que es estructural en la medida en que la modificabilidad cognitiva presenta cambios estructurales que alteran el curso y dirección del desarrollo. Los cambios se refieren a la forma como el organismo interacciona con las fuentes de información, actuando y respondiendo a ellas. Es funcional porque no solo se limita a describir la lógica de las operaciones mentales, sino que además se preocupa por el funcionamiento de esas operaciones y por la mejora de los prerequisitos y estrategias a través de las cuales el sujeto adquiere y utiliza dichas operaciones, ¿verdad? Entonces, ahí está por qué Prieto decía que era de modificabilidad estructural cognitiva. Ahora tenemos que el modelo elaborado por Feuerstein está relacionado con el desarrollo cognitivo y los procesos que intervienen en el mismo. Los dos factores responsables del desarrollo cognitivo son los siguientes, decía Feuerstein. Primero, la exposición directa del organismo a la estimulación. Y segundo, la experiencia de aprendizaje mediatizado. Entonces se tiene que tanto el aprendizaje por exposición directa como el medio pueden darse simultáneamente y por separado, o sea, pueden darse juntos o por separado, eso no importa. Pero la importancia de cada uno difiere en los distintos estadios de desarrollo del sujeto. Entonces vamos a ver cada uno de estos factores responsables del desarrollo cognitivo. Vamos a empezar con el primero. Primero es la exposición directa del organismo a la estimulación. Dijimos. Se tiene que en el aprendizaje por exposición directa se modifica el organismo humano al entrar en contacto directo con las fuentes de estimulación ambiental. Se realiza un proceso de adaptación similar al descrito por Piaget. Entonces, cuando se trata de exposición directa, o sea, la persona entra en contacto de un solo, ¿verdad?, con lo que está a su alrededor, con todo el ambiente, la familia, todo lo que está alrededor. Y se da algo como lo que decía Piaget, ¿verdad?, lo de la adaptación. Si se recuerdan, cuando hablábamos de Piaget, decíamos que el proceso de adaptación era que el ser humano, ¿verdad?, era capaz de adaptarse al medio, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues, ese medio interviene en la persona, entonces por eso es que se adapta. Entonces, algo así pasa con esto. Luego el segundo era la experiencia de aprendizaje mediatizado. Dice que el aprendizaje mediatizado se da en la interacción del sujeto con un adulto o un par. Este media entre los estímulos ambientales y o la estudiante seleccionado, centrando o interpretando el significado de tales estímulos, ¿verdad? Aquí el sujeto ya entra en contacto con alguien más, ¿verdad?, con otra persona, y ya la otra persona va con un interés ya, ¿verdad?, de una enseñanza. Entonces, el mediatizado es porque hay alguien más que está mediando, ¿verdad? Acá me ponen un mensajito, vamos a leer lo que dice. Se podría decir que esas fuentes de estimulación ambiental siempre presentan un nuevo conocimiento. Sí, se podría decir que sí, ¿verdad? Porque todo lo que está alrededor, la persona está aprendiendo, ¿verdad? Está aprendiendo de lo que está a su alrededor, ¿verdad? Por lo mismo que es capaz de adaptarse el ser humano, también aprende, ¿verdad? Y a veces, quiera o no, ¿verdad?, siempre el aprendizaje se incluye dependiendo de cómo es el contexto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Bueno, entonces continuamos. Además se tiene que este tipo de aprendizaje, a diferencia del de la exposición directa, o sea, el del aprendizaje mediatizado, a diferencia del de la exposición directa, no depende de las oportunidades de confrontación del sujeto con los estímulos, sino del impacto y calidad de la investigación del adulto o del par, ¿verdad? En esta experiencia de aprendizaje mediatizado, aquí sí tiene una gran influencia la persona que está enseñando, la persona que quiere dar a conocer alguna enseñanza. Y dice que la importancia de ser una mediación pedagógica. Tan importante como el lenguaje o el contenido de la actividad es la intencionalidad de parte del adulto que actúa como mediador, ¿verdad? Aquí sí es muy importante en este tipo de experiencia de aprendizaje mediatizado
qué tanto la persona está interesada en dar a conocer un cierto conocimiento. Porque eso quiere decir que no basta con planear qué contenidos de matemáticas se van a abarcar en una o varias lecciones. Es necesario también que la docente tenga muy claro cuál es la intención de su intervención y ayuda en el proceso de apropiación del nuevo aprendizaje. Entonces, miren qué importante, no basta con que yo seleccione, voy a dar estos temas y hasta ahí, ¿verdad? Sino que yo tengo que ir enfocado en qué quiero que mis estudiantes aprendan, qué quiero que ellos sepan. Entonces, este aprendizaje mediatizado es muy importante y se tiene que tomar mucho, mucho en cuenta todo esto, especialmente lo que es la intención, la intencionalidad que se tiene. Entonces hay toda una serie de factores que pueden originar una ausencia o insuficiencia de aprendizaje mediatizado. Por ejemplo, las rupturas afectivas, perturbaciones emocionales, entre otros, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que es muy importante que se tome en cuenta que el estudiante no es un organismo pasivo que recibe información, sino una totalidad que involucra lo físico, lo psicosocial y lo cognitivo, y que estos tres factores tienen igual relevancia en el aprendizaje. Entonces, los seres humanos no somos seres que solo estamos recibiendo, sino que tenemos muchas cosas dentro, ¿verdad? Tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, somos una gran gama de cosas. Entonces, el profesor debe tener en cuenta todo eso, ¿verdad? O sea, si hay una ruptura afectiva, por ejemplo, eso le puede afectar al estudiante. También es algo malo por lo que esté pasando, algo emocional, alguna cosa, alguna enfermedad. Esto interviene en lo que es el proceso de aprendizaje y el maestro debe de tomar en cuenta todas estas situaciones. También no podemos pensar erráticamente que un alumno o una alumna en particular no aprende un contenido o la forma de resolver un problema por su escasa inteligencia. Como decimos a veces, no es que este no es inteligente, entonces por eso no lo entiende, sino que antes tenemos que cuestionarnos quién o quiénes están frenando o privando al estudiante de adquirir los conocimientos necesarios que le permitan superar las tareas encomendadas por él o la docente de matemáticas. Miren qué interesante lo que le acabo de decir. No basta, ¿verdad? Con que yo diga, este no aprende porque no es bueno en mate, este no aprende porque es dundito, ¿verdad? Este no aprende porque no es inteligente, lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Como a veces tachamos a las personas de inteligentes o de no inteligentes, cuando sabemos que todos somos inteligentes, nada más que tenemos diferentes tipos de inteligencia. Entonces, antes de yo decir, esta persona no aprende porque totito, ¿qué tengo que decir? ¿Qué está pasando, verdad? ¿Qué será lo que está influenciando a que esa persona, a que ese estudiante no aprenda como los demás? O sea, ¿será que tiene problemas familiares? ¿Será que está pasando por algo? No sé, ¿verdad? Entonces preguntarse, entonces, claramente esto implica tiempo, ¿verdad? Lo que hemos dicho siempre, eso siempre va a implicar mucho tiempo y que ustedes tengan esa capacidad, ¿verdad? De acercamiento al estudiante. Entonces, además tenemos que él o la docente de matemática no debe limitarse a diagnosticar las carencias del estudiante. Debe ir más allá de eso, determinar potencialmente hasta dónde puede llegar esa o ese estudiante. Entonces, fíjense bien, no basta con que yo diga, por ejemplo, a veces hacemos en lo que es el programa, se dice que se tiene que hacer un examen diagnóstico para saber qué es lo que el estudiante viene fallando. Y sí, es importante. Pero ¿qué nos dicen aquí? Que no basta, ¿sí? No basta solo con que yo diga, mi estudiante viene deficiente en esto y ya. Entonces me voy a preocupar por llenar esos vacíos, ¿no? ¿Verdad? Sino que eso sí es importante, pero aparte de eso, yo tengo que tener presente y pensar hasta dónde puedo hacer yo que este estudiante logre, sí, llenar esos vacíos que tiene, porque son importantes, porque sabemos que la matemática, o sea, es como una línea, ¿verdad? Necesito estos aprendizajes, esto, si no, no voy a entender lo siguiente. Entonces, llenar esos vacíos que tiene, pero aparte de eso, yo tengo que estar mentalizado. También yo voy a ver hasta dónde puede llegar mi estudiante y voy a intentar todo para que él logre su máximo aprendizaje. No sé si tienen alguna reflexión sobre eso que acabamos de decir. Miren que es bien interesante. O algún comentario, alguna duda. Licenciada, ¿Sí? si en dado caso uno ve
un caso especial así de que alguien no responda a aprender como el nivel de la mayoría, si el centro educativo donde está tiene un psicólogo, se puede trasladar a él. Sí, solo que antes de trasladarlo se debe de hablar primero con el psicólogo y decirle, fíjese qué está pasando, yo ya hablé, primero hablar usted con el estudiante, ¿verdad? Y después con el psicólogo, mire, yo ya hablé con mi estudiante y le está pasando esto, esto y esto. ¿Qué considera usted, verdad? Porque ahí los psicólogos, ellos son los expertos, ¿verdad? Entonces, ahí el psicólogo le va a decir, sí, mándemelo, yo lo puedo tratar, o le va a decir, no, esto ya es algo más allá, entonces se tiene que hacer otra cosa, pero él sería quien le orientaría. Pero sí, los psicólogos son una gran herramienta en las escuelas y lástima que no están en todas. Cabal. Sí. O también otra manera sería de lo que de hacer grupo, ¿verdad? De acuerdo a cómo cada grupo aprende de lo que le está enseñando. Para hacerlo más participativo. Exactamente, sí, esa sería otra manera. Ahí usted, como va conociendo a sus estudiantes, se va dando cuenta que a ellos les ayuda, que a ellos no les ayuda, ¿verdad? Y como cada grupo de estudiantes es totalmente diferente, ¿verdad? De uno que se tiene que ir adaptando a ellos. Solamente. Bueno, muchas gracias, Wilfredo, por su comentario. No sé si alguien más tiene otro comentario sobre esto. Pues yo solamente quiero decirle que tengo problemas con la presentación. Usted va hablando, está leyendo, no sé, pero yo no veo que camine lo que es la diapositiva. No sé, es que algunas cosas yo solo se las digo, pero no están ahí. Yo dije, será, dije que... Pero ahorita sí la logra ver y todo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra preguntita, pero qué bueno que me dicen, porque a veces se traba y se deja de ver. Si eso sucede, me lo dicen. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver lo que son las características del aprendizaje mediatizado. Tenemos que las características del aprendizaje mediatizado señaladas por Bernstein y recogidas también por Prieto son las siguientes. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Dice que tiene una intencionalidad. La intención por parte del mediador consiste en implicar al sujeto en la experiencia de aprendizaje, lo que decíamos, ¿verdad? Aquí en el aprendizaje mediatizado, la persona que va a dar lo que es la enseñanza debe de tener una intención de enseñar, ¿verdad? No va a llegar a dar algo si no tiene la intención de que los estudiantes aprendan. Entonces, la intencionalidad es muy importante. También la trascendencia. Dice que la naturaleza trascendente de la mediación va más allá de la necesidad inmediata que originó la actividad, ¿verdad? No puedo yo quedarme, que me base nada más iniciar con un tema y hasta ahí, ¿verdad? Sino que tengo que tratar de que eso trascienda, de que eso el estudiante lo recuerde siempre. También el significado. Presentar las situaciones de forma interesante para que el sujeto se implique de forma activa. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Tengo que hacer que mis clases sean llamativas. ¿Para qué? Para que el estudiante las recuerde. También que haya una participación activa. Dice que en la interacción de ambos, sujeto y mediador, ¿verdad? No puede ser de que solo el estudiante solo el profesor hable, ni tampoco solo el estudiante hable, sino que una interacción entre ambos, ¿verdad? Entre maestro y entre docente debe existir y es muy importante. También se tiene lo que es la regulación de la conducta. Dice que exige por parte del sujeto obtener información de los conocimientos previamente adquiridos, la utilización de los mismos dándole una cierta forma y coherencia, la expresión de la información a través de un proceso de razonamiento, ¿verdad? Aquí tengo yo que conocer qué es lo que sabe antes, ¿verdad? Cómo está la persona antes para poder ya yo dar a conocer mi temática. También tenemos la individualización. Cada persona presenta un modelo de aprendizaje diferente según su estilo individual. El mediador ha de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Esto lo hemos hablado también ya desde hace bastante, que tenemos que tomar en cuenta que no todos los estudiantes son iguales y por tanto no todos van a aprender de la misma manera. Entonces tenemos que tenerle en cuenta como docentes. También la competencia. Dice que se intenta potenciar al máximo la capacidad de aprendizaje del niño o adolescente, aunque él crea que no es capaz, ¿verdad?
Siempre nosotros tenemos que ir inculcando a los estudiantes, ustedes si pueden, la matemática no es difícil, si la van a aprender, nada más necesitan que ustedes estudien, no sé, ¿verdad? Estarles animando siempre, ¿para qué? Para que el estudiante se esfuerce, porque cuando él se siente que puede hacerlo, se esfuerza, ¿verdad? Aunque le cueste, pero al final se siente capaz que lo va a lograr, ¿por qué? Porque su maestro le ha dicho que él puede. Entonces, estas son las características del aprendizaje mediatizado. Bueno, ahora tenemos lo que son algunas reflexiones, que son varias preguntitas. Vamos a tratar de reflexionarlas y el que quiera compartir, comparte y para irlas pasando algo rápido, porque son varias. Tenemos la primera reflexión, una pregunta, mira, dice, ¿de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico que una estudiante tiene dificultades en la resolución de un logaritmo? ¿No sería mejor que me preocupara más en indagar lo que puede llegar a dominar que en lo que no domina? Fíjense bien, es justo lo que les he dicho yo anteriormente, ¿verdad? Que sí es importante conocer en lo que el estudiante está deficiente, pero no basta con eso, sino que ¿qué? Yo debo de ir más allá, ¿verdad? Y pensar qué más puedo yo enseñarle a ese estudiante, hasta dónde puedo hacer que él conozca. Entonces, es lo que hemos estado hablando. Entonces, esa la vamos a pasar porque ya la estuvimos discutiendo. Pero vamos a ver la siguiente. Miren la siguiente, que es lo que dice. Si fuera esta afirmación cierta, ¿cómo podemos hacer para que los contenidos de matemática que impartimos se puedan relacionar con los valores y metas de la cultura y que no se queden en una simple memorización de fórmulas carentes de sentido para los estudiantes? No sé qué se les ocurre a ustedes con esta pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que los contenidos de matemática que impartimos se puedan relacionar con los valores y metas de la cultura y que no se queden en una simple memorización de las fórmulas carentes de sentido para los estudiantes? Porque sabemos que muchos de los estudiantes, o sea, cabal no le encuentran sentido, solo dicen esto para qué me va a servir en la vida, esto jamás lo voy a ocupar. No saben que en todo lo que hacemos hay matemática, ¿verdad? Nada más que ellos no lo ven así. Entonces, no sé qué piensan de esta pregunta. Bueno, entonces yo sé que están pensando ahí, ¿verdad? Entonces, siempre que van a la tienda y usan matemática, siempre que, o sea, cualquier cosa, la matemática está presente. Aquí hay alguien que nos dice, ¿esa pregunta irá en las que dejan de la tarea o solo es una pregunta de autoría? No, esa pregunta no es, solo es para que veamos reflexionando. Pero estas no son preguntas de las tutorías, yo les voy a decir, porque ahorita en esta tutoría 4 sí van a haber dos preguntitas, pero yo después se las voy a decir cuando sean. Estas no son, no se preocupen. Yo les voy a avisar cuando sean. Vamos a ver, fíjense que vamos a ver la otra preguntita. Dice, ¿cuántas veces usted ha menospreciado la capacidad de una persona simplemente porque no pudo resolver un problema matemático que para usted era fácil de solucionar y esa creencia sobre esa persona se vuelve una fantasía autocumplidora? Fíjense bien, ¿verdad? Esas solo son preguntas para que ustedes vayan reflexionando. ¿Será que yo hice esto? ¿Será que me equivoqué? Ah, pues si lo hice, ya no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque eso es lo importante, que vayamos aprendiendo y cambiando de algunas cosas de nuestra mente. Que si las creíamos así, nos damos cuenta, no, no es así, lo voy a cambiar, ¿verdad? Siempre estamos para mejorar. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿verdad? De cuando eran estudiantes, o no sé si algunos han tenido la oportunidad de enseñarle a alguien. Entonces, y dicen cuando ven que, ay Dios mío, y no puede hacer este ejercicio tan fácil, pero ustedes lo ven tan fácil y la otra persona, el niño, el joven, o sea, le cuesta y no lo logra entender. Entonces podemos caer en eso, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de menospreciar a una persona porque no resuelve un problema como yo quisiera que lo resolviera de rápido, ¿verdad? Acá nos dicen que una, no sé el nombre porque no me parece, que piensa que hay que hablarle al alumno de la importancia de la matemática en nuestra vida diaria. Muy bien, lo que hacíamos la pregunta pasada, ¿verdad? Y sí hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque los estudiantes por eso muchas veces son renuentes a la matemática. ¿Por qué? Porque no ven la utilidad, o sea, sienten que no les va
a servir para absolutamente nada, ¿verdad? Por eso. Entonces, miren, son preguntas, son reflexiones muy, muy interesantes, ¿verdad? Para que las tomemos en cuenta, ¿verdad? No menospreciar a nadie, ni nada de eso. A ver si hay otra. La matemática está en todo, así es, muy de acuerdo. Hasta acá está otra pregunta. Dice que, otra dice, de reflexión siempre. Usted se ha puesto a analizar que a pesar de que los contenidos del programa de matemáticas son constantes, o sea, no cambian durante un periodo, no sé si se han fijado, ¿verdad? El programa de matemática viene de no sé qué año hasta no sé qué año, dura, ¿verdad? Un montón de tiempo. Ahorita este año sí hubo un cambio no, desde el año pasado creo que hubo un cambio ya en lo que era tercer ciclo y este año es incluido en bachillerato, ¿verdad? Entonces, pero de ahí pasa un largo tiempo en el que los contenidos no cambian. Bueno, pero lo que le quiero decir es que el hecho de que usted hubiera tenido otros compañeros u otro profesor habría contribuido a hacer más ricos o menos ricos sus aprendizajes de lo que fueron en su momento. Entonces, aquí les está preguntando a los que ustedes analicen si creen que tuvo influencia, ¿verdad?, sus compañeros y el maestro que les dio las clases para que su desempeño sea de la manera que fue. Dice que en otras palabras el currículum está estático, pero las interacciones entre estudiante y profesor pueden generar que la forma en que se aprenden los contenidos de este currículo cambie. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Sí influye su compañero, sí influye su maestro para que eso cambie o no influye, ¿verdad? Eso sigue siendo igual. Ahí ustedes piensen, ¿verdad? Que también nos dicen, es que la mate la ven como algo que les complica la vida, pero no ven que es divertida cuando se llega a comprender exactamente, ¿sí? Y eso pasa, algunos estudiantes lo ven muy difícil, pero cuando ya logran entenderlo, pucha, que sienten como que lo máximo, han hecho lo máximo, ¿verdad? Más a los que les cuesta mucho. Los que son buenos en esa área, ¿verdad? Ya están como acostumbrados a hacerlo bien, 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 pero cuando a alguien le cuesta y lo logra hacer, se siente muy, muy, muy satisfecho. Entonces todo es de que los motivemos, ¿verdad? Los motivemos. Entonces, esta pregunta y la reflexionan ustedes, pero ¿será que influye? ¿Será que no me influye? Vale. Y dice acá Wilfredo, miren, nos dice que sí influye, pues un maestro debe dar confianza a sus alumnos y saber responderles exactamente lo que hemos hablado, justo lo que hemos estado hablando ahorita. ¿Verdad? Yo como docente puedo hacer que mi estudiante confíe en sí mismo o puedo lograr, si yo le digo una mala frase, puedo lograr que él, o sea, se cierre y no aprenda. Entonces nosotros somos una gran influencia con lo que es el aprendizaje mediatizado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Porque ustedes como docentes van a estar con alumnos, vamos a trabajar lo que es el aprendizaje mediatizado. Entonces esas eran algunas de las reflexiones y pues quiero ver, ahorita sí les voy a decir lo que es la primera pregunta de la tutoría. Esta sí anótenla porque esta sí ya es la que van a responder. La pregunta dice de la siguiente manera. Permítanme, aquí está, dice. ¿Cómo podemos hacer para que los contenidos de matemática para que los contenidos de matemática se puedan relacionar con los valores y metas de la cultura y que no bueno, se lo puedo decir más despacio. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los contenidos de matemática se puedan relacionar con los valores, y metas de la cultura, coma, con los valores y metas de la cultura, coma, y que no se queden en una simple memorización de fórmulas y que no se queden en una simple memorización de fórmulas carentes de sentido para los estudiantes, Quiero ver si se las puedo poner acá en el chat, fíjense. Ahí ya.
No sé si la logran ver en el chat todos, ahí se las escribí. ¿Cómo podemos hacer para que los contenidos de matemática, ahí el que le quitan porque está mal, se puedan relacionar con los valores y metas de la cultura y que no se queden en una simple memorización de fórmulas carentes de sentido? Para los estudiantes, ahí ustedes dan una idea, ¿verdad? Como les digo, esto de las preguntas solo le ponen su nombre, no es necesario que hagan carátulas ni nada, solo va su nombre, la pregunta y la respuesta. ¿Qué ustedes piensan? ¿Reflexionan esta pregunta? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y pues le agregan la segunda pregunta que se la puede decir despuesito. Licenciada, ¿Sí? fíjese que yo tengo un amigo que es ingeniero No, y él es, no permítame que él, no le escucho bien. Dígame otra vez. ah, que tengo un amigo que es ingeniero y un ¿Sí? día yo le estaba comentando ciertas cosas de las matemáticas Ajá. y estábamos comparando de acuerdo a cómo la universidad, la, la UCA, hace esos exámenes, por decir algo, o tira los problemas. Sí. Y ellos, por decir algo, un examen de física que decía sobre un globo aerostático, pero ellos de una sola vez estaban ya poniéndolo como en la vida ambiente, ¿verdad? Y decían si tiran 2 sacos de tantos kilogramos, cuánto va a subir el globo, o sea, ya lo estaban como poniendo Aplicando. en evidencia la cabal, una matemática aplicada. Entonces, tal vez Exacto. por eso es que hay muchos que dicen que la matemática, ¿y en qué? Pues, ¿verdad? Es como cuando uno a veces leía en bachillerato obra, ¿verdad? Y decía, y no me va a salir si yo mecánica, quiero ingeniería Ujú. mecánica. Y me va a salir un libro, no sabía que les estaban despejando la mente, pero tal vez por eso, porque a veces hay muchas, tal vez incógnitas de no saber dónde, o no se informan, ¿verdad?, dónde aplicar la matemática. Exactamente. Entonces, por eso es importante que ustedes, o sea, todos nosotros como matemáticos, estemos pendientes de dónde se aplica, ¿verdad? Por eso a mí me gusta Claro, mucho cuando hacen ferias de ciencias y cosas así, que hacen proyectos unidos, ¿verdad? Unen la matemática con la ciencia, con la así es, informática. Entonces ahí es bien bonito porque ahí el alumno sí logra ver, ah, aquí me sirve la matemática, ah, aquí, eso es bien, bien cabal, bonito. Entonces sí es así de que es, ustedes busquen, ¿verdad? Técnicas de cómo lograr ir cambiando. Eso no va a ser fácil, ¿verdad? No es fácil lograr que todo el mundo de una sola vez diga, ah, la matemática sí sirve. Pero sí, poco a poco, entre todos podemos hacerlo. así es. Bueno, muchas gracias, Wilfredo, por su comentario. Bueno, licenciado. Bueno, aquí Jaime nos dice, incluso en la PAE recién pasada, en su mayoría fue aplicada al entorno. Miren, eso yo no tengo la oportunidad de ver la PAE última, ¿verdad? No cuidé, pero si Jaime nos dice, ¿verdad? Fue aplicar al entorno, pues que bien, ojalá que ya por fin estemos cambiando la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad. Entonces, no sé si tienen preguntas con la pregunta que les acabo de escribir de la tutoría, esta sí me la tienen que mandar, ¿verdad? Ahí se las puse en el chat, ya para que espero que todas la tengan ya copiadas. No me había ocurrido, miren, así es, la voy a escribir más fácil, ¿verdad? Para que no se pierdan, porque a veces entonces que la copian, ¿verdad? Entonces ahí queda ya. Entonces ahora sí, vamos a pasar a lo que es hablar del, de lo que es el valor del error como fuente de realimentación del aprendizaje. Miren, ahora vamos a hablar de los errores, pero no verlos de una forma negativa. Nos vamos a quitar esa mentalidad de que el error es un fallo y entonces ya está ahí. No, ¿verdad? Hay algo más allá. Se dice, miren, que los errores son una preocupación constante para el docente. En el proceso de construcción de los conocimientos matemáticos aparecen sistemáticamente errores y por eso dicho proceso deberá incluir criterios de diagnóstico, corrección y superación mediante actividades que promuevan el ejercicio de la crítica sobre las propias producciones. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que cuando yo me dé cuenta de un error, porque los errores van a aparecer, es normal, ¿verdad? Entonces yo debo incluir allí algo de corrección y cómo el estudiante puede hacer que supere ese error, cómo promoviendo diferentes tipos de actividades. Ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces no me basta yo con quedarme de que, ah, mi estudiante se equivocó y hasta ahí, no, ¿verdad? Yo tengo que ayudarle a que él aprenda ese error. Y si logro que él lo identifique solito, es mucho que mejor.
Dice que su análisis sirve para ayudar al docente a organizar estrategias para un mejor aprendizaje, insistiendo en aquellos aspectos que generan más dificultades y contribuyen a una mejor preparación de instancias de corrección, ¿verdad? Cuando yo identifico el error, eso me ayuda. ¿Para qué? Para que yo voy a promover algo diferente de cómo hacer que mi estudiante ya no vuelva a cometer eso. Entonces, todo eso así. Acá me dicen que el error no es una forma de aprendizaje muchas veces, ya que no ayuda a corregir muchos problemas que hemos tenido con esos errores. O sea, ahí es lo que les decía, ustedes tienen que ver, o sea, tratar de que el estudiante aprenda, ¿verdad? Cuando ustedes identifiquen un error, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué lo cometió? Entonces, ver por qué lo cometió y tratar de que el estudiante también vaya autoevaluándose, no decirle de un solo, te equivocaste aquí, mira, sino que él vaya encontrando sus propios errores. Eso les ayuda a los estudiantes a que, ¿cómo decirles? A que ellos vayan dándose cuenta. Cuando uno se da cuenta propiamente de su error, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Es fácil, es más fácil que luego no se les olvide y ya no lo cometan. Entonces, eso es lo que deben de tratar ustedes, ¿verdad? Hacer que el estudiante encuentre sus propios errores, ayudarle a que ya no los cometa. Es lo que vamos a ver en esa sección de ahorita. Sé que hablamos de error cuando el alumno realiza una práctica, es decir, una acción, argumentación, etcétera, que no es válida desde el punto de vista de la institución matemática escolar. ¿Qué quiere decir eso? Que un error es algo que está equivocado, ¿verdad? O sea, uno se equivoca, ¿verdad? No es válido, algo que cuando hacemos algo que no es válido. Entonces, el protagonismo que como docentes damos al error y la forma en que trabajamos con él influyen en el aprendizaje y en el rendimiento académico de nuestros alumnos. Miren lo que dice acá. O sea, dependiendo de cómo ustedes tomen el error del estudiante, esto tiene una gran influencia en el aprendizaje. Ustedes lo pueden ver como algo positivo o lo pueden ver como algo negativo. La mayoría de veces lo vemos como algo negativo y nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Y sí, de hecho el error, ¿verdad? Es algo que ha pasado porque no hemos aprendido bien. Pero nosotros como docentes ahora se trata de que ustedes busquen que ese error ya no se quede solo ahí, ¿verdad? No se quede solo en, ay, cometí un error y ya, no, ¿verdad? Sino que le dé un sentido yo de aprendizaje, ¿sí? De que el estudiante pueda cambiar, pueda mejorar. Eso es lo que cuando ustedes vean que un estudiante se equivocó en algo, pues motivarle a que lo corrija, ¿verdad? Y no a echarle en cara, porque si no eso sí tiene muy malas consecuencias después. Dice que se asume cuando el alumno comete un error, él está expresando el carácter incompleto de su conocimiento. En consecuencia, lo importante es corregir y reflexionar de tal manera que el error sea una fuente de aprendizaje significativo en el aprendizaje de un contenido matemático. Entonces, lo que les digo, ¿verdad? Tratemos de que, o sea, no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de ver los errores como una fuente de aprendizaje, no solo como un error en sí, y hasta ahí. Es importante resaltar que existen múltiples factores que conllevan a un error, así como también existen diversos tipos de errores que interfieren en la adquisición del conocimiento matemático. Algunos de estos factores son la motivación y rendimiento académico. Y en cuanto a los tipos de errores, están de, los errores de procedimiento, los errores de operación, errores sistemáticos, errores de concepto, entre otros, ¿verdad? Hay varios tipos de errores que podemos cometer y que los estudiantes pueden cometer. Entonces nosotros tenemos que irlos conociendo para poder irles ayudando a cada uno de ellos. Al respecto, Goicoechea, Indurain y Minguillón hacen una distinción de los errores y los dividen en esto, miren, en errores de operación y en errores de concepto. Entonces vamos a ver estos dos tipos de errores que son como los que abarcan todo, ¿verdad? Según estos tres personajes. Dice que los errores del segundo tipo son los que intervienen, o sea, los de concepto son los que intervienen directamente en la adquisición de los conceptos matemáticos.
Un error de concepto significa que algo no se ha captado del todo o se ha captado mal, exactamente, ¿verdad? Puede ser que no lo entendió el estudiante el concepto y no dice nada, o que según él lo entendió, pero en realidad lo entendió mal. Cabe señalar, no obstantemente, que los errores que a primera vista se considerarían de operaciones acaban siendo errores de concepto en muchos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no entendí bien el concepto, obviamente me puedo equivocar y seguramente me voy a equivocar también en lo que es el procedimiento. Entonces tenemos que un abordaje más amplio sobre las posibilidades de la utilización del análisis de errores en los procesos de enseñanza y aprendizaje ha sido presentado por la investigadora italiana Raffaella Borazzi, ¿verdad? Ella investigó sobre los errores. Dice que en sus trabajos, según Curie, se incluyen las ideas de Kuhn, Lakatos, Piaget y Bernaut, y la autora propone nuevos rumbos para el análisis de errores, ¿sí? Entonces ella trabajó todo eso y incluyó trabajos de otros personajes ya para hacer todo mucho mejor. Tenemos además que del papel tradicional del análisis de errores en el sentido de identificar y clasificar los errores cometidos por los alumnos y proponer estrategias para eliminarlos, Borazzi plantea otras posibilidades. Por ejemplo, usar errores como instrumentos para explorar el funcionamiento de la mente, aprovechar los errores como elementos fundamentales para el desarrollo de una disciplina, avanzar partiendo de los errores que se cometen en la programación de ordenadores, en la comprensión del lenguaje de programación utilizado y en los propios contenidos trabajados. Pero entonces ella, lo mismo, ¿verdad? Buscaba de que los errores fueran ya cambiándose la concepción y que nosotros pudiéramos aprender de ellos, tomar estrategias para que ya no se vayan, para evitar que se vayan dando. Entonces, en síntesis, las investigaciones en análisis de errores pueden ser agrupadas en torno a dos objetivos principales. Primero, la superación del error a través de su eliminación o a través de la exploración de sus potencialidades, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que podamos eliminar el error algún día y mientras tanto que no lo hemos eliminado del todo, explorarlo, ¿para qué? Para potenciar donde se está fallando, ¿verdad? Para tratar de ayudarle al estudiante. Entonces, en la primera categoría se encuentran las investigaciones realizadas por la influencia del conductismo y del procesamiento de la información. En segundo lugar, aparecen los trabajos más recientes de carácter constructivista. No obstante, cabe aclarar que esta división no es rígida y pueden ser encontrados los dos objetivos en algunos trabajos, ¿verdad? En algunos trabajos, en algunas investigaciones se toman en cuenta los dos objetivos. Pero al final, la importancia de lo que se quiere decir en este pequeño temita, ¿verdad? Es eso, de que tratemos, aunque no es fácil, de ver el error como algo positivo, como algo de lo que yo me puedo agarrar, ¿para qué? Para que mi estudiante mejore, ¿sí? Entonces, luego aparecen ya las categorías de errores, pero antes de pasar a las categorías de errores, no sé si tienen algún comentario sobre esto, sobre esta concepción de ver el error ya de manera diferente, ¿verdad? No sé si alguna vez habían pensado en algo así o es primera vez que escuchan esto de los errores como fuente de aprendizaje. Yo creo que los errores, en cierto modo, siempre han sido una fuente de aprendizaje porque creo que cuando uno se equivoca, como que le queda plasmado en la memoria, ¿verdad? Ese error y cuando logra resolverlo, como que es de las partes más fuertes que mantiene en la memoria uno. Exactamente, Wilfredo, es lo que les decía anteriormente yo, ¿verdad? Cuando el estudiante logra ver el error que ha cometido, o sea, no se le olvida, como cuando uno hace un examen y cuando ve, puchica, me equivoqué en esto o en tal cosa, en un signito, no lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque le queda grabado, ¿verdad? Como dice Wilfredo, queda grabado. Queda guardado. Exactamente. Entonces sí, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ya están viendo ustedes el error como algo diferente, ¿verdad? Dicen acá, miren,
Bueno, al final en la vida hay errores y eso no nos hace más fuertes porque la vida no los queremos volver a cometer exactamente. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que ver, ¿verdad? Tratar de que el estudiante no vuelva a cometer y aprender. A mí siempre me gusta encontrar los errores en mis exámenes y cuando los encuentro no se me olvida, dicen exactamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Si es primera vez que escucho así como contenido o bien inmerso en un contenido, siempre se aprende de los errores. Muy bien, eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, ya veo que ya lo habían pensado, ¿verdad? Como algo diferente, esto del error, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es esto? Para que ustedes como docentes le vayan quitando a sus estudiantes ese concepto de que el error es algo malo, ¿no? ¿Verdad? El error es algo que nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que ya no volvamos a cometerlos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, o sea, tienen una vida por delante, ¿verdad? Y alguna vez vamos a cometer un error. Entonces, ese error que nos sirva para qué? Para que en un futuro no se vuelva a cometer, para yo aprender y para que ustedes vean cómo pueden ir ayudando a cada uno de sus estudiantes. Bueno, gracias por los comentarios que han tenido. Ahora vamos a hablar ya de lo que son las categorías de errores. Dice que es importante recordar que los errores, al igual que el fenómeno educativo, son la manifestación exterior de un proceso complejo en el que interactúan muchas variables. Por ejemplo, el profesor, el alumno, el currículo, contexto social. De allí la dificultad comprensible de aislar y delimitar las causas de un error con miras a su tratamiento. Sí es fácil, es difícil, quiero decir, ver las causas de algún error. ¿Por qué? Porque somos seres con muchas cosas, lo que decíamos, ¿verdad? Influyen muchas cosas, influye cómo es el alumno, influye cómo es el maestro, influye en que puede ser que el currículum no esté de la manera adecuada, influye el contexto del estudiante, son muchas cosas, pero hay que intentarlo, hay que tratar. Entonces, se tiene que el doctor Luis Rico propone 4 líneas de investigación actual en torno a los errores. Entonces, vamos a ver cada una de esas líneas que propone este doctor Luis Rico. Entonces, dice que la primera es estudios sobre análisis, causas, elementos, taxonomías de clasificación de los errores. Cada uno de estos estudios responde a una determinada teoría psicopedagógica y a un planteamiento epistemológico particular del conocimiento y de la matemática, ¿verdad? Entonces, la primera línea de investigación del error es que yo estudiar, analizar las causas, los elementos, las taxonomías de la clasificación de los errores. Luego el siguiente es el trabajo acerca del tratamiento curricular de los errores. Ejemplo de esta línea son las propuestas didácticas que parten del error para la construcción de los conocimientos matemáticos concretos, ¿verdad? Hay unas cosas que parten del error, ¿para qué? Para luego ir construyendo los conocimientos matemáticos a partir de eso, de ese error, ¿para qué? Para que no se cometa. Otro es el estudio relativo a la formación de los docentes en cuanto a la capacidad para detectar, analizar, interpretar y tratar los errores de los alumnos. Y finalmente, investigaciones psicométricas que incluyen técnicas estadísticas como contrastaciones de hipótesis para el análisis de los errores. Pero aquí ya entra en lo que es la estadística, ¿verdad? Psicométrica se refiere a esto, a incluir ya una hipótesis, ya hacer yo algo, un gráfico, poner en cuenta todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder investigar sobre los errores. Tenemos que el doctor Rico consigna también varias propuestas para la categorización de los errores. Cada una está inspirada en un modelo particular del procesamiento de la información. Entonces acá tenemos lo que es ahora la categorización general de los errores propuestas, mire, pues este personaje ahora Radats. Entonces tenemos este cuadro, y en su material ustedes lo tienen también. Entonces, tenemos el tipo de error según la causa, la descripción y un ejemplo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el tipo de error según la causa, tenemos dificultades del lenguaje. La descripción, podríamos tener errores derivados del mal uso de los símbolos y términos matemáticos debido a su inadecuado aprendizaje. Este es un tipo de error. Y un ejemplo podría ser que la raíz de 4 es igual a más o menos 2, ¿verdad? Entonces tomarlo como que fuera más o menos 2 un solo número, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados al lenguaje matemático, algunas personas. Entonces, este es un ejemplo que podría ser donde el más o menos 2 son 2 respuestas, ¿verdad? Entonces, otro error es la dificultad para obtener información espacial. La descripción es los errores provenientes de la producción
de representación. Un ejemplo ilustrativo podría ser una representación errónea de un problema geométrico anunciado verbalmente, ¿verdad? Unos exámenes me dan el problema verbalmente y uno tiene que hacer el dibujo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago mal ese dibujo porque lo entendí mal, entonces me va a salir mal el problema, obviamente. Entonces, este sería un tipo de dificultad para obtener información espacial, ¿verdad? Si yo no he comprendido bien eso. Otro es el aprendizaje deficiente de los prerequisitos. Por ejemplo, errores originados por deficiencias en el manejo de conceptos, contenidos, procedimientos para las tareas matemáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos temas yo necesito tener conocimientos anteriores. Entonces, y si no los tengo, pues no voy a poder hacer lo que se me está pidiendo después. Por ejemplo, si me dicen la identificación del intervalo continuo de los números reales, 2, 3, o sea, tengo que saber yo qué quiere decir eso de intervalo continuo, qué son los números reales. Luego me dicen el conjunto discreto de esos números, entonces tengo que saber yo qué es un conjunto discreto. Si yo no sé eso, no voy a poder hacer ese ejercicio. También tenemos asociaciones incorrectas o rigidez del pensamiento. Dice que esos son errores que en general son causados por la incapacidad de pensamiento para ser flexible, es decir, para adaptarse a situaciones nuevas. Y entonces, para adaptarse a situaciones nuevas. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando uno es demasiado, uno quiere seguir el procedimiento exactamente igual, ¿verdad? Y a veces tengo que hacer algunas adaptaciones, algunos pequeños cambios porque el problema cambia. Cuando me presentan un nuevo problema, entonces nosotros tenemos que estar capaces de ¿qué? De adaptarme, ¿verdad? Al nuevo programa que me van a dar. Siempre va a ser el mismo procedimiento, pero algunas veces tengo que hacer algunas adaptaciones. También dice por perseveración. Dice que predominan los elementos singulares de un problema. Por ejemplo, demostrar una propiedad sobre triángulos en general usando un triángulo rectángulo, que es un caso particular, ¿verdad? Esto pasa mucho. Entonces, este otro tipo de error que puede darse, que yo quiera generalizar algo específico, algo que solo es válido para una cosa, yo quiero decir, algo que solo es válido para un triángulo rectángulo, por ejemplo, quiero decir lo que es válido para todos los triángulos, y eso es mentira, ¿verdad? Ese es otro tipo de error que se da. Otro es de asociación, que los razonamientos o asociaciones incorrectas entre elementos singulares, ¿verdad? Por ejemplo, usar el ejemplo, la raíz de x más la raíz de y igual a la raíz de x más y, eso es mentira, ¿verdad? Entonces, porque a veces nosotros decimos que se puede asociar, pero la asociación no se cumple siempre, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado. Otro ejemplo es de interferencia, cuando los conceptos u operaciones interfieren unos con otros, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, 4 por 4 decimos que es 8, lo han sumado, no lo han multiplicado, o que 2 al cubo es 6, han multiplicado 2 por 3, pero no han elevado 2 al cubo. Entonces, cuando se nos confunden los conceptos, ¿verdad? Entonces, otro de asimilación, cuando la información es mal procesada debido a fallas de percepción, ¿verdad? Entonces, porque no se han comprendido bien, ¿verdad? 2 por algo, x es 2, si yo tengo solo 2x, ya digo, entonces x vale 2, ¿verdad? Pero no, tengo que ver qué se me está pidiendo primero. Luego tenemos de aplicación de reglas o estrategias irrelevantes. Errores producidos cuando se aplican reglas o estrategias similares en contenidos diferentes. Razonamiento por analogía, sabemos que no siempre funciona en matemáticas, exacto, no solo porque funciona aquí me va a funcionar allá, ¿verdad? Por ejemplo, dice la propiedad correcta, si x y es igual a 0, entonces x igual a 0 y es igual a 0, todos sabemos eso, ¿verdad? Pero si ya tengo yo que, si x por y es igual a 2, entonces x igual a 2 o y igual a 2, eso es mentira, ¿verdad? Eso de que x por y es igual a 0, entonces uno de los dos tiene que ser 0, solo funciona para eso, ¿verdad? Entonces, son algunos tipos de errores y cómo los categorizó este personaje Raddatz. Además tenemos por otra parte un personaje Puchulo. En una investigación realizada en la Argentina pudo encontrar que desde la perspectiva de los profesores de matemática de tercer ciclo de educación general básica, los errores que cometen con más frecuencia los estudiantes son los siguientes. Mira, no los escribí porque eran muchísimos, le voy a decir algunos nada más. No las puse en la presentación, solo les voy a decir. Pero les pido que algunos de los errores que cometen muy seguidos son los siguientes. Bien, que aplican la regla de los signos de la multiplicación al efectuar sumas o restas de números enteros, ¿verdad? Se confunden cuando aplicar la ley de la multiplicación, cuando aplicar lo de que signos iguales se suman y se ve el signo en común, signos diferentes se restan y se ve el signo en común. Entonces hay una gran confusión en los estudiantes en esto. También dice que suman números racionales efectuando la adición de numeradores
por un lado y denominadores por otro, o sea, sumando lo de arriba y sumando lo de abajo. Eso es totalmente incorrecto, ¿verdad? Entonces, también se que divide en números racionales aplicando el algoritmo de la multiplicación, o sea, tienen una gran confusión, ¿verdad? La división de fracciones se hace de manera diferente, entonces ellos se confunden mucho con esto, entonces. Y ahí, o sea, ustedes en el material pueden leer, son una gran cantidad de los errores que Puchulo encontró que se dan en los estudiantes de básica, ¿verdad? Y creo que ustedes, si que fueron estudiantes, se pueden recordar de sus compañeros, de ustedes mismos, en lo que se equivocaban, ¿verdad? Entonces son muchos, no lo puedo decir porque serían demasiados. Ahora tenemos que, como lo menciona Puchulo, el error también está vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en tanto el entendimiento humano de alguna manera es causa directa de él. Además, diversos investigadores han señalado que parte de las dificultades que presentan los alumnos son debidas a estrategias de enseñanza inadecuadas llevadas a cabo por los profesores, ¿verdad? Entonces, se tiene que algunas veces es el maestro quien ha cometido el error de no enseñarlo bien. Entonces, por ejemplo, se dice que utilización de reglas poco trascendentales como requisitos indispensables en la ejecución de cálculos aritméticos o resolución de ecuaciones, ¿verdad? A veces no damos a conocer los maestros bien lo que son los contenidos, ¿verdad? Y así hay algunos errores que cometemos los maestros que debemos de tratar nosotros de no cometerlos. Dice que es partiendo de estas premisas, como docentes de matemática de bachillerato, de tercer ciclo, de los pequeños, que debemos tener presentes estos tipos de errores, ¿verdad? Lo que ya acabamos de estar hablando, tanto de los estudiantes como de nosotros mismos como docentes. ¿Para qué? Para que podamos identificarlos y proceder a solucionarlos de una manera asertiva en nuestra práctica y en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, nosotros tenemos que admitir si alguna vez nos equivocamos, ¿verdad? Con toda tranquilidad, admitir, me equivoqué, decir a los estudiantes, miren, me equivoqué en esto, corrijámoslo, esto no era así. Y pues si yo descubro lo que el estudiante se ha equivocado, pues ayudarle, ¿verdad? A que no se equivoque. Vale. Ahora, este es el último subtemita con lo que es respecto al error, que habla del tratamiento de los errores como fuente de aprendizaje, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando, vamos a seguir hablando hasta terminar esto. Dice que sabemos que la enseñanza de la matemática es una práctica compleja y por tanto no reducible a recetas o prescripciones. Si bien no creemos que se pueda encontrar una metodología para el tratamiento de los errores en matemática que sea universalmente aplicable, no significa que no existan estrategias que pueden ser más o menos adecuadas o aconsejables para cada situación concreta, ¿verdad? Entonces sabemos que lo que dice ahí, ¿verdad? No puedo yo dar una receta, esto va a servir para absolutamente todos los tratamientos de todos los errores, ¿verdad? Para todos los estudiantes, ¿no? ¿Verdad? No se puede, no es como lo que dice ahí, pero sí hay algunas que se pueden aconsejar, ¿verdad? Algunos consejos de cómo tratar algunos tipos de errores. Sé que si, por ejemplo, creemos que si el error es calificado como nocivo o perjudicial por el docente, no producirá ningún efecto positivo en los alumnos, lo que hemos dicho, no podemos tratar el error como algo así, malo, siempre, porque eso entonces el alumno no va a ganar nada. Y sí, muchos negativos, dice, como inseguridad, pérdida de confianza, concepción de la matemática como una ciencia austera y arbitraria, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos ver al estudiante que el error es algo muy malo, entonces él va a tomar esto, ¿verdad? Va a tener inseguridad, va a perder su confianza y todo lo demás. Nosotros tenemos que tratar de ayudarle, siempre es la búsqueda de ayudar al estudiante. Si tenemos que las estrategias que podrían estar empleando los profesores para hacer uso de los errores de los estudiantes como fuente de aprendizaje y su posterior superación por oposición a un nuevo conocimiento depende del tipo de error que manifiesta el alumno. Para ello es imprescindible conocer la naturaleza de los errores que cometen los estudiantes en cada contenido a ser desarrollado. O sea, la naturaleza del error se refiere a qué lo está causando, ¿verdad? ¿Será que el estudiante está mal? Él como persona, ¿será que yo le estoy dando mal mi conocimiento y ser humilde para admitirlo? ¿O será que hay otro factor, verdad? A ver por qué.
También hay que recordar también que la detección de errores y preconceptos como parte de las ideas previas del alumno es el primer paso para la aplicación de un modelo constructivista en la enseñanza de la matemática, ¿verdad? Hay una parte que ya me obliga a mí a detectar cuáles son, en qué está deficiente el estudiante, ¿verdad? Para poder así llenar esos vacíos y evitar errores, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. También se puede, por ejemplo, analizar errores como a más b igual a más b, o a más b al cuadrado, quiere decir eso, igual a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? O sea, la primera, ¿verdad? A más b igual a más b, pero que a más b al cuadrado sea igual a cuadrado más b cuadrado, eso es mentira, no en general no pasa así. Dice que se puede analizar esto motivando las siguientes cuestiones. ¿Qué regla alternativa se está aplicando aquí? Preguntarle a eso a los estudiantes. ¿En qué casos sí podría valer esa regla? Porque en unos casos sí vale. Entonces, ¿bajo qué condiciones? ¿Por qué la regla es verdadera en algunos casos y falsa en otros? Pueden preguntar eso a los estudiantes. ¿Cómo entonces se puede saber si algo es verdadero o es falso en matemáticas? Si ustedes pueden ir haciendo que el estudiante vaya preguntándose todo esto, entonces él va pensando, va analizando y eso lo va guardando. Y así el estudiante va creando su propio conocimiento. No es ustedes que les dan todas las respuestas de una sola vez. Dice que es cierto que es más fácil aprender conocimientos nuevos que desaparecer errores viejos, pero también debemos reconocer que es mejor explicar el porqué de los errores antes que indicar el modo correcto de hacer las cosas. Entonces, esto es importante, que primero debemos de explicar por qué está mal eso, o sea, por qué se ha equivocado, antes de decirle, mira, esta es la verdadera manera de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted le diga el por qué eso está incorrecto, entonces él ya lo va aprendiendo y él solito puede ya luego hacer ya la manera correcta, ahora sin necesidad que ustedes lo hagan, ¿verdad? Entonces, eso le ayuda mucho. Entonces, con eso terminamos lo que es lo de los errores y ya pasamos al orden docente. Entonces, ahorita va la pregunta número 2, que tiene que ver con lo de los errores. Se la voy a escribir ahí en el chat, permítanme. Acá está. Dice, miren, desde su punto de vista, ¿qué estrategias de retroalimentación se pueden utilizar si un estudiante cometió un error de concepto? Plantear un ejemplo de este tipo de error y cuál es la estrategia sugerida. Piensen bien otra vez. Desde su punto de vista, ¿qué estrategias de retroalimentación se pueden utilizar si un estudiante cometió un error de concepto, y que ya lo vimos cuál es ese? Entonces, primero tienen que responder eso. Luego, tienen que plantear un ejemplo de ese tipo, de un ejemplo de un error de concepto. Y luego decir cuál es la estrategia sugerida, ¿verdad? Son tres cositas que está pidiendo esta pregunta, así que las contestan las tres y los tres aspectos que me está diciendo para, para esta segunda pregunta. También Jaime aquí dice que el MINET comparte las justificaciones de la PAE y ahí están las opciones correctas y las incorrectas donde se perdieron los estudiantes. Muy bien, ¿verdad? Y eso es una forma de autocorrección, ¿verdad? El que el ministerio de las respuestas ya corregidas, ¿verdad? Y también en las justificaciones aparecen los literales y, por ejemplo, los 4 literales, el literal A no era el correcto, ahí les dice qué error pudo haber cometido para que les diera esa respuesta. ¿Para qué? Para que el estudiante no lo cometa. Entonces eso sí es muy bonito. Me preguntan, ¿esa es la segunda pregunta, licenciada? Sí, esa que acabo de escribir y que les dije es la segunda pregunta de la tutoría. Solo van a ser dos, son estas dos nada más. No sé si ya todos la tienen. Ahí es la segunda pregunta. Desde su punto de vista, ¿qué estrategias de retroalimentación se pueden utilizar si un estudiante cometió un error de concepto? Eso es lo primero que tendría que poner. Luego deben de plantearse un ejemplo. Después de que han respondido aquello, ponen ejemplo de ese tipo de error de concepto y, o sea, narran ahí una situación problemática de un tipo de error de eso y luego cuál es la estrategia sugerida para mejorar eso, ¿verdad? Entonces, si fijan, las dos preguntas son de reflexión, son muy sencillas, me las envían con su nombre
y ahí están pendientes de cuando el licenciado ya ponga ya el link para que ustedes puedan subir estas preguntas de la tutoría. No sé si tienen alguna pregunta de esto, si no ya pasamos a lo que es el rol de él o la docente. Bueno, vamos a pasar. Creo que sí la tienen todos. Sale más fácil escribirla ahí, ¿verdad? Y se la voy a poner para las próximas tutorías. Dice que el docente de secundaria debe estar bien preparado en relación a su rol para asumir la tarea de educar a las nuevas generaciones. Y ello implica no solo la responsabilidad de transmitir conocimientos básicos a los y las estudiantes de matemáticas, sino también el compromiso de afianzar en ellos y ellas valores y actitudes necesarios para que puedan vivir y desarrollar sus potencialidades plenamente, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. Miren, el rol de mi rol como docente no es únicamente estar bien preparado como en matemática, por ejemplo, nada más, ¿verdad? No, sino que yo debo ir más allá, me están pidiendo que vaya más allá, que vaya más allá y que le inculque otras cosas yo también, que tengo que inculcarle confianza, que compromiso, valores, ¿para qué? Para que esa persona que yo estoy formando pueda desempeñarse en la vida, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, ¿verdad? Al final queremos que nuestros estudiantes se desarrollen, sean personas de bien, sean personas excelentes, profesionales. Qué bonito se siente ver que uno le dio clase a cierta persona y luego ya se está graduando, ¿verdad? Y yo contribuí a eso. Entonces, ese es el rol del docente. También tenemos que de manera general se puede decir que las principales características del rol del docente están concebidas en los siguientes aspectos, en estos aspectos que son importantes. Tenemos primero ser el nexo entre la sociedad actual y el educando, ¿verdad? Yo soy como docente eso que une al medio con la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia no hace esto, la familia debería hacer esto, pero muchas veces no lo hace. Entonces, nosotros pues podemos hacerlo, podemos ayudarlo. También dice ser mediador entre él o la docente, o el adolescente y el conocimiento. ¿Sí? También yo soy el medio que puedo unir o desunir también, si no lo hago bien, a mi estudiante con el conocimiento que le estoy transmitiendo. También a través de su papel en el colegio, el rol del docente es el de agente de consolidación de un estilo de vida democrático. Esta tarea ha de concentrarse en las relaciones pedagógicas y en las relaciones educativas con los y las alumnas, ¿verdad? También dice consolidación de un estilo de vida democrático, enseñarle la democracia, ¿verdad? Enseñarle valores. También a partir de las relaciones educativas con los adolescentes, es el rol del educador dirigir al alumno estableciendo estrategias que faciliten la construcción de su propio conocimiento matemático, es decir, pasar de una zona de desarrollo actual a una zona de desarrollo próximo, ¿verdad? No, que no me baste solo con yo enseñarle todo y darle todo al estudiante, ya bien bonito, con su zona de desarrollo actual aquí, sino que yo hacer que el estudiante aprenda por sí mismo, ¿verdad? No darle todas las estrategias, sino darle una idea, irle guiando, pero lo más importante y lo que se busca al final es de que el estudiante sea quien que vaya creando su propio conocimiento, que eso es lo más bonito. También tenemos que, por otro lado, en base a las características del rol docente del profesor o la profesora de matemática, debe realizar los siguientes aspectos. Fíjense bien, debe establecer un ambiente que propicie el desarrollo socioafectivo y cognitivo del estudiante. Miren qué difícil todo lo que tenemos que hacer como docentes, ¿verdad? Primero tenemos que establecer un buen ambiente. Luego, evaluar el currículum en función de los requerimientos socioafectivos y sociocognitivos de los alumnos, así como el valor transferencial de los contenidos de la metodología que propone, ¿verdad? Yo tengo que ir viendo si mi currículum está adecuado, si mi programa está bien adecuado, si no yo puedo hacer algunas adecuaciones, ¿para qué? Para favorecer el conocimiento. También conducir la enseñanza, ¿verdad? Esto es básico, conducir, guiar. Evaluar el proceso educativo en su totalidad, integrando la autoevaluación de su propia tarea. También estimular la autoeducación del alumno en la medida de sus capacidades, ¿verdad?
Entonces yo tengo que tratar de que él se vaya autoformando también. ¿Para qué? Para que sea independiente. Pero mira lo que es en la medida de sus capacidades. No todos pueden ser independientes de una sola vez. Algunos lo harán más rápido, otros no. Entonces al que le necesita más acompañamiento, pues le doy su acompañamiento. También realizar el seguimiento individual a los estudiantes, pues sus ritmos de aprendizaje son diferentes, porque sus experiencias previas son diferentes. Lo mismo, ¿verdad? Como cada alumno es diferente, tengo que yo también, no puedo ser igual con todos. Otra es crear las condiciones para la comunicación y participación de los padres en la tarea educativa. También tengo que tratar yo de incluir a los padres de familia. ¿Para qué? Para que ellos también apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje. También luego tenemos que las características más importantes de un docente que trabaja con un currículum cognitivo es su rol de facilitador y mediador, ¿sí? Esto quiere decir que el profesor o profesora debe hacer lo siguiente. También sirve como una especie de catalizador, produciendo una relación cognitiva importante entre los adolescentes y sus experiencias, ¿verdad? Yo soy el que canalizo, yo soy el que ayudo, el que uno las experiencias con la persona, con el estudiante. También ayuda a los estudiantes a entender el significado generalizado de su experiencia, de nuevos aprendizajes y relaciones. ¿Qué quiere decir esto? También yo debo ayudarle a él a ir entendiendo por qué va pasando cada cosa, las experiencias que ha tenido, y irle ayudando, irle colaborando. Esas son algunas, entre otras. Y como les digo, en el documento aparecen muchísimas, son como 20 si es que no más. Entonces, para que ustedes las puedan leer, yo aquí solo puse algunas de las cosas, ¿verdad? Como más importantes, características que tenemos que tener como docentes. Pero si fijan, entonces he marcado lo mismo, ¿verdad? En que dejemos de ser el docente tradicional y vayamos más allá de transmitir conocimientos nada más. Se dice que todas estas pautas antes mencionadas deben alentar la autonomía y la construcción de los conocimientos por parte de los estudiantes, ¿sí? Tengo que lograr que el estudiante sea autónomo, porque yo no voy a estar toda la vida con él, ¿verdad? Nunca se debe incurrir en el error de transmitir conocimientos generando la impresión de que estos están acabados, es decir, que son verdades ya absolutas. Por el contrario, se debe incentivar la curiosidad por buscar diferentes formas de resolver un problema, pues no necesariamente la forma en que aprendió el profesor o la profesora es la única o la mejor para hacerlo. Miren, entonces, la matemática a veces hay varios caminos, pero los procesos pueden que sea el mismo, pero yo puedo tomar caminos diferentes. Entonces tenemos que motivar eso en un estudiante, que vaya reflexionando, que él vaya pensando, viendo qué es lo mejor, ¿verdad? O sea, y para resolver un problema, ¿cuál es la mejor manera? Darle iniciativa, ¿verdad? A él, para que él sea independiente. Entonces, ahora sí, con eso terminamos lo que es el rol del docente, para pasar a lo que es las prácticas educativas familiares. No sé si tienen algún comentario con lo que es el rol del docente. Bueno, creo que no, es que no se quedó claro, espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a las prácticas educativas familiares. Y pues, de verdad espero que les haya quedado claro lo que era su rol como docente, como futuros docentes, que es lo que van a tener que hacer. Ya vieron, son muchas cosas, pero es muy bonito. Bien, entonces, para hablar de las prácticas educativas familiares, primero vamos a hablar del modelo social culturalista. Se dice que la zona de desarrollo próximo y la participación guiada son dos conceptos generados por el modelo social culturalista, el cual fue planteado por Lev Vygotsky durante la década de 1924 a 1934, transformando la psicología y la educación, ¿verdad? Entonces Vygotsky fue el que incluyó esos términos que vamos a ir viendo poco a poco, poco a poco. Entonces tenemos que Vygotsky partió de dos principios marxistas, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, con base en la idea marxista de que todo nace, pasa y se transforma en materia y que no existe un mundo independiente de la realidad material, física y perceptible. Vygotsky argumenta que todo lo que
Todo lo concerniente a lo psicológico solo puede analizarse desde esa realidad biológica y conductual. Entonces aquí Vygotsky retoma del materialismo dialéctico la idea de que el hombre modifica la naturaleza, pero que a su vez esta lo cambia a él. Entonces es mutuo, ¿verdad? Yo modifico la naturaleza, pero mi medio ambiente también modifica a mí, pasando a ser este proceso de interacción la clave para estudiar los referentes psicológicos, los pensamientos, sensaciones, emociones, etcétera, y los diferentes aspectos que inciden en su desarrollo, ¿verdad? Entonces, Vygotsky está muy de acuerdo con eso. El medio ambiente influye en mi aprendizaje. Eso así va a ser. Y por tanto, mi familia va a influir en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo inmediato, lo que el estudiante, lo que el niño tiene inmediato, la familia. Entonces, tenemos que la construcción de los procesos psicológicos superiores se da inicialmente en un plano social, interpsicológico y posteriormente a nivel individual, intrapsicológico, denominándose este proceso internalización. Entonces él le llama internalización ¿a qué? A ese proceso que primero se da en lo que es, quiero ver, en el plano social, sí, primero se da la influencia por parte de lo que está exterior y luego ya yo lo interiorizo personalmente. Entonces Vygotsky explica cómo esas personas cercanas físicamente y afectivamente a los niños, más que todos los padres, ¿verdad?, son quienes los conducen a avanzar en aprendizaje de nuevos significados y cómo esto relación adquiere una característica transferencial en la medida en que incentiva el desarrollo cognitivo a partir del traspaso de conocimientos, capacidades y estrategias de quienes la poseen, los padres, a quienes la van a dar a poseer, o sea, a los hijos. Entonces aquí él está hablando de la gran influencia que van a tener los padres de familia, la familia en sí, ¿verdad? ¿En qué? En el aprendizaje. Luego tenemos que Bárbara Rogoff fundamenta su teoría de la participación guiada basada en el modelo sociocultural de Vygotsky, dándole continuidad a través de sus investigaciones y escritos a los postulados sobre la ley de la doble formación y la zona de desarrollo. Entonces, tenemos que además tiene en cuenta a su contextualización teórica algunos elementos de la teoría de Piaget y aspectos generales de la psicología y la educación, psicología de la educación y la antropología. Entonces, tenemos que ella resalta el valor de la trascendencia que tiene para el aprendiz, el niño, la niña, o el adulto, la presencia, el reto, el acompañamiento y el estímulo de la otra persona, y cómo el individuo aprende por medio de ese contacto social, construyendo puentes entre lo que sabe y la nueva formación que ha de aprender, responsabilizándose en la búsqueda de solucionar a sus obstáculos y propiciando el avance en el desarrollo cognitivo. Entonces dice que todo este proceso lo denominó participación guiada. Esta personaje Bárbara, ¿verdad? Le llamó todo este proceso lo que era participación guiada, consistía en la influencia que hay para el niño de todo su alrededor, ¿verdad? Más que todo de los papás, de sus hermanitos y de todas estas personas. Entonces, ahora tenemos algunas prácticas educativas familiares. Dice que se entiende por prácticas educativas familiares aquel a las preferencias globales de comportamiento de los padres o figuras de autoridad relacionadas con las estrategias educativas encausadas hacia los hijos. A eso se llama práctica educativa familiar, cómo los papás van guiando a sus hijos, las cuales poseen como característica la bidireccionalidad en relaciones padres e hijos. O sea, hay una relación de papá a hijo y lo mismo de hijo a papá, ¿verdad? Debido a que los actos de los padres generan consecuencias sobre los hijos, así como las acciones de los hijos influyen sobre los padres, ¿verdad? Por eso hay un doble, es bidireccional, ¿verdad? Hay una doble conexión, papás e hijos, hijos, papás.
Entonces las prácticas familiares son esas que los papás ponen en práctica con sus hijos. Dice que lo común en los procesos de crianza entre las familias está dado por características como el grado de control, ¿verdad? Cómo los papás controlan a sus hijos, qué manejan los padres en relación a sus hijos. Otro aspecto es la comunicación entre los integrantes del hogar, ¿verdad? No basta solo con cómo el papá controla a sus hijos, sino también cómo se comunican todas las personas en el hogar, cómo se comunican padre e hijo, cómo se comunican hermanos. También el grado de sensatez que esperan que posean sus hijos, acorde a la realidad contextual que los rodea, y por último el aspecto que se refleja en el contexto familiar. Entonces todas estas cosas influyen en lo que son las prácticas educativas familiares, ¿verdad? Influyen, y dependiendo de todo eso también va a ser la enseñanza que se va a dar. Dice que se considera que cada familia plasma en su dinámica familiar estas características, las que acabo de mencionar, siendo posibilitadoras del desarrollo en el niño o la niña y preparándolos para insertarse adecuadamente en la sociedad, ¿verdad? Todo esto, el grado de cariño que se le da, la comunicación que se tiene, cómo se controlan, todo esto va a influenciar. Entonces, ahora vamos a hablar de un tipo de teoría, que es la teoría sistemática. Dice que para la teoría sistemática, la familia simplemente es un sistema conformado por un conjunto de unidades que se caracterizan por ser organizadas e independientes, ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por una serie de funciones dinámicas, en constante interacción e intercambio, no solo entre ellas, sino con el exterior. Entonces la teoría sistemática me dice que es eso. Así, la familia se ve como un sistema, por eso se llama teoría sistemática. Y ahí hay una serie de organizaciones, hay un comportamiento en medio y todo lo demás. Se distingue esa teoría porque cumple con tres propiedades. Primera es el estar constituido por subsistemas, el conyugal, que es de la pareja, y el parental, los padres y los hijos, y el fraterno, que es con los hermanos. En segundo lugar, ser un sistema abierto que se autorregula por reglas de interacción, debido a que cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás. Por ejemplo, un sistema, si algo le pasa a algún miembro de la familia, va a afectar a todo, porque un sistema eso sucede, se afecta a todo. También una segunda teoría que se complementa con la teoría sistemática es la expuesta por Fourier, que se denomina la teoría ecológica del desarrollo humano. Esta es una segunda teoría. Dice que desde esta perspectiva ecológica, la familia es abordada como uno de los entornos primarios de mayor influencia en el individuo, pasando a ser un microsistema caracterizado por un interjuego de actividades, roles y relaciones que se dan cara a cara entre sus miembros. Para esta teoría es de gran importancia la relación entre los entornos, el hogar, el trabajo, la escuela, el sitio donde se vive. O sea, aquí ya se toma en cuenta en esta teoría ecológica el medio a mi alrededor, ¿verdad? Ya no solo papá, mamá, hermanos, sino todo lo que está alrededor, el medio donde se vive. Entonces pasa a ser necesario para que se convierta en contextos para el desarrollo las interrelaciones entre estos, lo que involucra la participación conjunta, la comunicación y la existencia de información en cada ámbito con respecto a otro, debido a que son estructuras seriadas e incluyentes la una en la otra. Entonces, estas dos teorías permiten conocer cuál es el impacto de la familia en el individuo, debido a que tienen en cuenta una mirada global, no fragmentada, de sus integrantes y de las relaciones entre ellos, rescatando aspectos como la cultura, la política y la sociedad en la que está insertada, ¿verdad? Entonces estas dos teorías, la anterior, ¿verdad? Y esta ecológica, son las que se dan en cuenta como la familia y como el medio ambiente son una gran influencia en la persona. Entonces ahora tenemos lo que son los estilos de control parental. Vamos a ver los diferentes, ustedes van a ver. Primero está el autoritario, que es caracterizado por no tener en cuenta las necesidades, deseos y demandas de los hijos. Sé que
aquí ejerce un control restrictivo y severo con imposición de normas, repetido uso de correctivos físicos en el estilo parental autoritario, o sea, de los padres, ¿verdad? Aquí el papá es el que dice todo, el papá es el que manda, no me importa si mi hijo está de acuerdo, no me importa qué piensa mi hijo. Entonces, este es uno. El siguiente es el permisivo, otro tipo de control que es el permisivo. Dice que este evita hacer uso del control, no exige cumplimiento de normas y emplea escasos castigos, ¿verdad? Entonces, aquí va del papá, tranquilo, cual suave, como dicen, no se preocupa, no quiere ejercer mayor presión sobre sus hijos. Y luego está el democrático o autoritativo, que está distinguido por incentivar los comportamientos adecuados del niño, controlar y colocar límites en las conductas de los hijos, con normas y reglas claras que argumentan con coherencia, reclamando cumplimiento, las cuales están acordes a las capacidades de los infantes, pero no le van a pedir algo que el niño no puede hacer, ¿verdad? Aquí se toma en cuenta lo que el niño piensa, hay una comunicación, ¿verdad? Entonces ahí están los tres tipos de control parental. Los extremos, el autoritario, sobre el papá manda, el permisivo, lo deja hacer al niño lo que quiere, y el democrático, que ahí sí ya hay un intermedio de los dos, ¿verdad? No es solo el papá el que manda, pero sí el papá es el que dirige, pero que toma en cuenta lo que el niño piensa. Entonces, en conclusión, se puede decir que esta investigación reafirma los hallazgos encontrados por la doctora Bowman, la que hablamos, donde se ve la incidencia tan significativa que tienen los estilos de autoridad de los padres o figuras cuidadoras en las estructuras de la personalidad de los hijos, pero dependiendo de cómo la persona sea, los hijos van a ser también. El tipo de vínculo afectivo y el manejo de la norma temprana y las actitudes que tienen los padres para con los niños pasan a ser generadores de estilos de comportamientos y actitudes adecuadas o inadecuadas que en este último caso son la base para el desarrollo de posteriores comportamientos patológicos de la personalidad, ¿verdad? Todo esto va a influir de gran manera en los niños porque los va formando como personas y por tanto va a influir en nosotros como docentes porque nosotros vamos a tener que cargar, si algún padre de familia comete un error, pues el niño va a llegar con esos errores a nuestras clases, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener que tratar de apoyarle y por eso tenemos que conocer qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, con eso termina lo que es ya lo que tiene que ver con la familia. No sé si tiene algún comentario sobre esto. Si no, vamos a pasar ya al último tema, que es la perspectiva de Vygotsky sobre sobre el aprendizaje. No sé si tienen algún comentario sobre los tipos de padres, cómo llevan a cabo la autoridad y todo lo demás. Y cómo esto influye, ¿verdad?, en el niño y en cómo el niño se va formando. Bueno, entonces vamos a pasar ya a lo último, ya con esto finalizamos, que es la perspectiva de Vygotsky sobre el aprendizaje. Entonces sé que Vygotsky destacó los orígenes sociales, culturales e históricos del pensamiento. El proceso central de su teoría de desarrollo humano es la mediación lingüística. La posición de Vygotsky es única y viene ilustrada por su explicación sobre el principio de la señalización, que es la creación de los signos para el niño. Dice que su postura difiere significativamente del análisis que realiza Piaget, de los primeros intentos de un niño por asistir un objeto, o sea, por tocar un objeto. Vamos a ver cómo Vygotsky y Piaget estaban de manera diferente, ¿verdad? Entonces dice que en la explicación de Piaget, primero el niño tantea con la mano. Fíjense acá, eso es interesante. Primero el niño tantea con la mano, pero de manera gradual surge la coordinación entre el ojo y la extremidad, de forma que hay una mayor congruencia entre lo que el niño ve y lo que alcanza con la mano. La coordinación del pulgar y del dedo índice continúan perfeccionándose hasta que el niño puede alcanzar un objeto con seguridad y asirlo, o sea, agarrarlo. El centro de atención se dirige a la interacción del individuo con el mundo físico. Entonces aquí el centro de atención es la persona con lo que está
a su alrededor, ¿verdad? Esto es lo que toma Piaget. Ahora vamos a ver lo que dice Vygotsky para que ustedes comparen. Vygotsky dice que comienza también su planteamiento con un bebé que extiende la mano en dirección de un objeto, igual que Piaget. Vaya, pero ahora la explicación que ofrece ilustra el modo en que incluso la actividad más básica tiene un origen social y cultural. O sea, ya Vygotsky toma en cuenta lo que está, o sea, el por qué el niño va actuando así, tiene algo que ver con lo que está alrededor de él, con la cultura. Dice que el movimiento del bebé tiene un significado para la madre. Fíjense bien, ya entra en cuenta lo que está alrededor, cuya respuesta al intento fallido de agarrar un objeto establece su función como señalización. Finalmente, el niño comienza a comprender que el movimiento comunica la intención, o sea, el niño ve que le está diciendo algo a la mamá con eso. De ese modo, la función cambia pasando de un movimiento orientado al objeto a la comunicación con otra persona. Entonces, Vygotsky toma en cuenta lo que es la comunicación, ¿verdad? Ya no ve que el niño quiere agarrar aquello, solo hasta ahí, quiero agarrar un pequeño objeto, no, sino que yo ahora estoy comunicando. En ese caso, el bebé comunica a su mamá que quiere tomar ese objeto. Entonces, son las dos perspectivas, la de Piaget y esta es la de Vygotsky. Luego aparecen lo que son los juegos y aprendizaje a partir de los compañeros, ¿verdad? Dice que el juego es un elemento que contribuye de forma decisiva al desarrollo cognitivo y social, pero pocas veces recibe la atención adecuada por parte de los directores de las escuelas y de los responsables de la formulación de las políticas. En el juego los niños se apartan del aquí y del ahora y ello no es solo un logro simbólico, sino que también ayuda a los niños a abordar su desarrollo, sus deseos no realizados. Pero no sé, jugar es importante también. Dice que Vygotsky concibió que el juego imaginario reconfigura la joven relación de la realidad del niño. Entonces hay que dejarles también que haya una relación de juego con todos los compañeritos que están a su alrededor, pues eso también les ayuda. Dice que Vygotsky argumentaba que para implicarse totalmente en el juego los niños han de observar cosas a las que normalmente no prestan atención, incrementando así la concienciación de los roles sociales y cambiando su relación con los objetos. O sea, cuando ellos juegan, toman en cuenta y ven cosas, pues como les gusta, que si uno se los dice que lo hagan, no lo ven. Entonces, por eso es que el juego puede ser de una gran ayuda para los niños. Sé que los niños no siempre pueden vivir en un mundo imaginario, pero tal inmersión proporciona oportunidades para el aprendizaje que no proporciona la ilustración. Entonces, no vamos a dejar que el niño siempre ande imaginando cosas ni nada, ¿verdad? Porque no puede vivir así, la vida no es así, pero eso sí en su momento ayuda al que él imagine cosas, ayuda al que él se juegue con los otros niños, ¿verdad? Que comparta, que conviva. Ahora tenemos también, aparte de que puede aprender con sus compañeritos, también aprende de los adultos. Según Vygotsky, el aprendizaje no es un proceso de transmisión directa de la información y de capacidades, ni una absorción pasiva de información externa, como explican las teorías tradicionales sobre el mismo. Tanto Vygotsky como Piaget sostienen que el desarrollo es un proceso activo, pero lo han representado de modo diferente. Piaget hace hincapié en el descubrimiento individual y en la invención o en sus propios términos en la construcción del conocimiento por su parte, mientras que Vygotsky destaca la orientación y la capacidad personal combinadas a un proceso de construcción conjunta. O sea que Vygotsky ya, lo que decíamos, ve la comunicación, ya pone base de la comunicación con las demás personas. Dice que el proceso básico de instrucción guiada confiere al profesor y al alumno una naturaleza interdependiente donde la función principal del profesor no se limita a presentar nueva información, ¿verdad? Sino que el profesor va buscando algo más allá. Ahora vamos a hablar, sí, de la zona de desarrollo próximo. Tenemos que los adultos ayudan a los niños mediante indicaciones e incluso mostrándoles cómo hacer algo concreto, pero de un modo que destacan los obstáculos superados en lugar de consistir simplemente en reproducir el comportamiento mostrado por un adulto.
Entonces, nosotros tenemos que tratar, ¿verdad?, de que el estudiante vaya promoviendo su propio conocimiento, que no se quede solo con lo que nosotros decimos, pero si no se va a quedar aquí en una zona de desarrollo real, que decíamos antes, hablamos de ese término. Entonces, cuando el estudiante ya logra construir su propio conocimiento, ya pasa a la zona de desarrollo próximo. Entonces, según Vygotsky, primero debemos examinar lo que los niños pueden hacer por sí solos y que representa una medida de desarrollo que ya sea completado, que se denomina nivel real de desarrollo, lo que decían. Y entonces el nivel real de desarrollo es lo que el niño sabe, ¿verdad? Hasta ahorita. Y luego, lo que yo le hago, cuando hago que él aprenda por sí solo, ya pasa a la zona de desarrollo próximo. Entonces Vygotsky aportó algo nuevo al señalar que existen problemas que un niño no puede solucionar de manera independiente, pero que sí puede resolver con ayuda, ¿verdad? No decirle todo, sino darle idea, ¿verdad?, lo que puede hacer. Entonces tenemos que la distancia entre el nivel efectivo, de desarrollo del niño y lo que éste puede hacer con ayuda equivale al desarrollo potencial del niño. Esta es la zona de desarrollo próximo, el área que tiene lugar en el desarrollo, lo que les dije anteriormente, ¿verdad? La zona de desarrollo próximo es esa zona donde yo ya logro que él vaya creando sus propios conocimientos, ya no se queda solo con lo que saben y con lo que yo le digo normalmente, únicamente, ¿verdad?, sino que vaya construyendo su propio conocimiento siempre con la ayuda, ¿verdad? Con ayuda, porque tampoco se les puede dejar totalmente solo, ¿verdad? Entonces, con eso se terminaría lo que es el material de tutoría número 4. No sé si tienen alguna pregunta del material. Si no, siempre recordarles que la fecha de entrega de la infografía es el 9 de noviembre, es decir, esta semana que viene. Y también tienen que responderme las 2 preguntas de la tutoría. Supongo que la va a poner para tipo miércoles, ¿verdad? Pero ahí ustedes estén pendientes de la plataforma. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de la tutoría, del material o de la infografía, que es el trabajo que tienen próximo, ¿verdad? Que al principio de la tutoría les hablé, pero según uno estuvo al principio de la tutoría y tiene alguna pregunta de la infografía, me la puede hacer ahorita. Sobre la infografía, licenciada, Sí, dígame. ¿será conveniente poner qué es mejor? ¿Resaltar más el contenido o resaltar más imágenes? ¿O hacer un balance? Un balance, sí, tienen que hacer un balance, porque incluso como les digo, cuando ustedes se meten en el link donde está para enviarla, aparece la rúbrica que yo voy a utilizar, ¿verdad? Esa rúbrica es la que yo voy a utilizar para calificar esta tarea y ahí dice que debe haber un balance, ¿verdad? No pueden poner solo imágenes porque no se va a comprender, pero tampoco solo texto porque es aburrido, ¿verdad? Entonces tienen que nivelar de una imagen, sacar algo que se entienda y explicar algo ahí con flechitas. Y ahí en la rúbrica está bien especificado el uso de flechas, dice, y todo lo demás. Acá Elmer, bueno, ok, Marta. De aquí Elmer pregunta, ¿es solo de la primer tema de diversidad? No. Lo que es la infografía, les decía yo que es de todo lo de la unidad 3. Es de la diversidad en el aula, hay 2 materiales de la diversidad en el aula, tienen que incluir los 2 y también deben de incluir lo de las inteligencias múltiples, deben incluir todos los 3 temas. Entonces tienen que tener en cuenta esas 3 cosas para poder hacer. Obviamente no van a poner un montón de cosas porque no les va a caber, ¿verdad? Pero lo más importante, ustedes señalen, la infografía es eso, ¿verdad? Es un afiche donde ustedes tengan que conocer lo más importante de esas temáticas y hacerlo llamativo, ¿verdad? Que uno lo mire y diga, qué bonito, lo voy a leer. Entonces eso es lo que deben de tratar. Y vean la rúbrica de evaluación, ahí van a ver que está muy, muy, muy detallada, muy bonita. Y yo voy a tomar en cuenta eso. Si ustedes cumplen con todo eso, pues van a tener 10, ¿verdad? No sé si tienen otra pregunta. En cuestión de los colores, la rúbrica dice de que el uso de colores contribuye a asociar y enfatizar las ideas. Exactamente. Y leí sobre el documento que estaba en la plataforma y decía que lo más indicado era usar tonos pasteles. Pueden usar. ¿Será así o podemos usar un color un poquito más fuerte, como dice usted, para llamativo? Sí, Porque el color no, sí pastel, pueden usar los pasteles para fondo, digamos, ¿verdad? Pero ya para flechitas y cosas así pueden utilizar ya algunas letras, algunos temitas también, colores más fuertes.
sí lo pueden hacer, porque eso ayuda a enfatizar, como dice la rúbrica, ¿verdad? A enfatizar lo más importante. Sí pueden usar. Bueno, gracias. Bueno, también me preguntan, licenciada, ¿se tomará la diversidad en el aula? Sí, es lo que les digo, ¿verdad? Lo del afiche es sobre la diversidad en el aula, es que no se van a confundir porque el afiche está para entregarlo en la unidad 4, pero es sobre los temas de la unidad 3, ¿sí? Que los temas de la unidad 3 son diversidad en el aula, hay 2 folletos y aparte lo de las inteligencias múltiples. Entonces, esos 3 folletos deben tomar en cuenta para hacer este afiche. Entonces, eso sí, no se van a confundir. El afiche es sobre los temas de la unidad 3, aunque se va a tomar en cuenta la nota ahorita en la unidad 4. No sé si tienen otra duda, porque si yo sí se podían confundir, yo dije, no hace que se confundan, ¿verdad? Por ejemplo, de todo lo que hemos hablado ahorita, eso no va nada en el afiche, no va absolutamente nada, solo van de los temas de la unidad 3. Y recordarles de nuevo, es para el 9 de noviembre y que no se va a aceptar después, ¿verdad? Entonces dice, solo es un afiche, ¿sí? No es que van a hacer varios afiches, es un afiche donde van a incluir todo lo que van a hacer. Y el programa en que lo van a hacer, la verdad no me recuerdo ahorita, pero allí en las indicaciones les dice cuál programa es el que van a utilizar, porque es como más sencillo para hacerlo. Tiene que ser súper resumido, licenciada, porque una ficha lo siento bien pequeñito yo. Sí, tienen que tratar de resumirlo, o sea, pero ustedes son libres, ahí ustedes lo que ustedes consideren como más importante, pues, para dar a conocer de las inteligencias múltiples, qué os consideran más importante, de la diversidad en el aula, qué es lo que consideran más importante, eso es porque un afiche es como algo informativo, que si otra persona lo ve, ya se da cuenta, la diversidad en el aula se trata de esto, pues, lo más importante nada más, las inteligencias múltiples tratan esto, entonces, eso es lo que se quiere que se ponga en ese afiche. En esa infografía, perdón. Licenciada, fíjese de que yo he sacado un resumen, como decía ahí, para ayudarnos a hacer la infografía. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Yo tengo, por ejemplo, digamos, 9 temas, digamos, Ajá. sobre el folleto 1, digamos, ¿verdad? Sí. Pero si yo escojo un tema de mis 9 temas, ¿sería bueno o sería el resumen de todo el folleto hacer un tema? Sería que el resumen de todo el folleto hacer un tema. Por ejemplo, del tema 1 usted puede tomar una característica más importante, ¿verdad? Luego del tema 2 usted dijo, no, aquí no hay nada importante, porque a veces cosas que se repiten, no toma nada, no hay ningún problema. Del otro tema puede tomar, o sea, usted ahí va decidiendo de cuáles tomar y de cuáles no. O sea, siempre ustedes tomando lo más relevante de todo el folleto. No es que obligación tiene que poner todos los temas que estén ahí, porque no se puede, ¿verdad? Es demasiado. No van a poder. Entonces, solo es que tomen lo más importante. Ya, digamos, como pellizcadito, digamos, cada temita. Exactamente, como pellizcaditos, sí, porque allá si ponen demasiadas cosas, se va a ver feo también, ¿verdad? Pero también no se van a quedar así poniendo poquitito tampoco, ¿verdad? A mí una de sus compañeras me envió uno que estaba muy bonito, estaba bien, lo había hecho grandecito y tenía bastante información, pero se veía muy bonita. O sea, bastante información, digo, un afiche, para una infografía, pero a comparación de toda la información que en los 3 folletos era poquito, pues. Entonces lo que tienen que ustedes ir variando, ¿verdad? Solo tomar lo más importante. No poner ni demasiado reducido la información para que se mire algo carente de información, Ajá. ni tampoco muy saturado. Sobrecargado, exactamente. Ustedes nivelen. Ya, ahí sí. Okay. Es que conforme lo va haciendo uno le van apareciendo nuevas dudas. Ajá, sí, si le parece una nueva duda, me escriben, no hay ningún problema, yo les oriento. Muy bien, licenciada. Muchas gracias. Fíjese, licenciada, que yo le intentaba buscar a usted en los mensajes de la plataforma y usted no aparece en la plataforma. No le parezco, de verdad. No.
Quizás porque me han buscado con Yulisa con doble S, es que fíjense que mi nombre es Yulisa con doble S, pero en mi correo y todo lo demás solo tiene una S, así me lo crearon desde que inicié, entonces así lo he mantenido. Si no, dígame su nombre, la voy a buscar yo a usted, le voy a enviar un mensaje, su nombre, ¿cómo aparece ahí para buscarla? En la plataforma. En la plataforma, sí. En la plataforma aparezco como Felipa Esperanza Molina Miranda. Felipa Esperanza Molina, ¿verdad? Ajá. Vale, la voy a buscar yo y le voy a enviar un mensaje para que ya me tenga ahí para cuando quiera entonces. Porque quizás por eso no me he encontrado porque me pone con las dos S. Pues a lo mejor. Ujú. Yo le voy a mandar un mensaje, oiga. Bueno, gracias, licenciada. Bueno, no sé si alguien más. Ah, Jaime me pregunta, ¿el material para infografía está en la plataforma? Sí. Las indicaciones, como les digo, están en la unidad 3. ¿Por qué? Porque van a utilizar los materiales de la unidad 3. Pero el link para subir la infografía está en la unidad 4, para que no se vayan a equivocar. O sea, hago esa aclaración, ¿verdad? No sé si hay otra preguntita. Creo que Wilfredo está escribiendo, ya no. Entonces creo que ya no hay. Si ya no hay preguntas, pues hasta aquí quedaríamos con esta tutoría número 4 de lo que es la materia de psicopedagogía. O no sé, Wilfredo está escribiendo, quizás quiere preguntarme algo. Y pues recordarles las... en la antepresión aparece- Aquí Wilfredo dice que en las notificaciones aparezco como Yulisa Guadalupe Moreno Rano. Sí, así es mi nombre completo. Y la verdad, solo que en mi correo sí aparece Yulisa con una S nada más, porque así me lo crearon. Pero si tienen no se pueden comunicar conmigo, escríbanme al correo, ¿verdad? En mi correo sí, ahí está en las indicaciones al inicio de la guía, ya pueden preguntar en el correo institucional también. También recordarles que las tutorías donde yo estoy más presente, ¿verdad? El día domingo de 7 a 9, los jueves de 9 a 10 son los días que quedamos para esta materia. Domingos de 7 a 9, jueves de 9 a 10, aunque ustedes me pueden preguntar cualquier día, cualquier hora, solo que no les voy a contestar al instante. Estos días sí tengo la obligación de contestarles al instante y en estos horarios, pero si ustedes no pueden, no hay ningún problema, en cualquier horario me pueden preguntar y yo todos los días reviso el correo y ahí les respondo. Y también reviso la plataforma, el foro de dudas o los mensajes personales y también ahí les respondo. Entonces, creo que ya no hay más preguntas. Entonces nos quedaríamos hasta acá. Si durante la semana les surgen otras preguntas sobre esto de la infografía, no se estresen, oigan, no se vayan a estresar, no es algo difícil, solo tienen que tener primero leído los 3 materiales, entenderlos, ver qué ustedes consideran más importante y plasmarlo. Y de ahí algo extra que van a tener que aprender a usar ese programa, ¿verdad? Luego descargan la imagen y me pueden mandar a la plataforma la imagen en sí de un solo, o si tienen problemas, pues la pueden en un Word y ahí ponen su nombre, como ustedes quieran. Si la imagen la envían de una sola vez en la plataforma, como les digo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no es necesario que le pongan su nombre, porque ahí yo ya sé, como les aparece que ustedes me la han enviado, yo sé que eso corresponde a lo suyo. Entonces, pues pueden enviar la imagen sin introducción, sin carátula, sin nada. Y está correcto. Ahí en las rúbricas, si ustedes se fijan, no lo tomen en cuenta. Entonces yo no lo voy a tomar en cuenta tampoco. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Si hay alguna duda, por favor háganmela saber, no se la guarden. Y pues estamos para ayudarle, ¿verdad? Para colaborarle. Y pues no se les olvide, tienen la infografía que entregar y las 2 preguntas de la tutoría, que ahí va a aparecer el link también para que las suban. Entonces, mucho gusto y pues nos vemos en la tutoría de introducción dentro de unos minutos, son las 10:09. Si quieren, nos vemos a las 10:20. A las 10:20 veámonos en la otra tutoría. Entonces, vamos ahorita a un descanso, a tomar agüita, descansen y nos vemos a las 10:20 en la próxima tutoría de introducción. Entonces, bendiciones.